Estoy seguro que a la mayoría de vosotros os ha ocurrido en alguna ocasión que después de terminar una fiesta, donde habéis estado tomando cava, champán o algún tipo de vino espumoso, os ha sobrado algo en la botella y todos habéis pensado que, bueno, que vaya lástima, que seguramente ese cava o ese champán al día siguiente no va a tener burbujas y evidentemente no va a conservar el mismo sabor original. Por eso en este vídeo os voy a dar un truco muy sencillo y tremendamente práctico, sin recurrir al clásico de la cucharilla y cosas así que no funcionan para nada, que os va a permitir conservar durante mucho más tiempo ese vino espumoso con todas sus burbujas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Ante todo, debéis ser conscientes de que las burbujas del cava o del champán no están ahí de adorno, no es algo que se ponga en este tipo de vinos para hacer bonito. Básicamente son el fruto del proceso de producción tanto del cava aquí en España como del champán en Francia. Básicamente son el mismo producto, solo varía el tipo de uva, el tipo de denominación de origen y demás. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el cava y el champán tienen burbujas? Pues básicamente porque son sometidos a una doble fermentación. A una primera, igual que el resto de vinos, a los cuales luego el gas se desprende y ya no veis ningún tipo de burbuja, pero en este caso a los cavas y a los champán se les somete a una segunda fermentación, añadiendo tanto levadura como a azúcar, en diferentes proporciones. Luego ya tendremos, en función de la cantidad de azúcar que se le haya añadido, los cavas secos, los brut nature, todos los que queráis, en función de la cantidad de azúcar, ya se van a clasificar. Y en esa segunda fermentación, el cava pues ya se almacena en botella, que es donde se da esta fermentación, y luego se inclina para que los restos de levadura y restos de la fermentación queden en el cuello de la botella. Eso se congela y con un golpe, esto hay que tener mucha mano para hacerlo, se desprende y de manera que nos queda el clásico cava o champán, un vino espumoso, refrescante, con una clase, vamos, envidiable, que marida con casi cualquier tipo de alimento, incluso carnes, es decir, algo que ya me imagino que todos conocéis y que cada vez más no se toma únicamente en Navidades. Si vais, por ejemplo, a Cataluña, aquí en España, pues es algo que de forma natural prácticamente se toma en todos los restaurantes a cualquier época del año. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este cava o este champán tiene una sobresaturación de carbónico, de gas carbónico procedente de la fermentación de las levaduras. Es decir, es un vino sobrecargado de gas. Y la tendencia natural del gas es que una vez abierto, cuando abrís una botella de champán, lo habréis visto que sale hacia arriba toda la espuma desprendiendo este gas en forma de burbujas. Cuando salen al exterior se abren y el gas sale y se evapora. Se evapora no, se difunde en la atmósfera. Vapor ya es. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando te sobra vino de espumoso, ya sea el cava o el champán, pues han surgido toda una serie de mitos y leyendas sobre cómo almacenar este líquido elemento, porque quieras que no, es un producto que tiene un precio y que todos sabemos que una vez pierde el gas, pues no tiene el mismo sabor, las cosas como son. Y aquí, pues bueno, que si mete una cucharilla, que si mete el alambre que ha sobrado del corcho, a ver si tal, esto no funciona, esto no hace nada. Lo mejor, lo más práctico es almacenar el producto en una botella quizás de menor volumen, que tengan menos volumen, de manera que cuando lo cierres con un tapón hermético pues haya menos contacto de aire con el cava o el champán, y luego lo almacenes en un frigorífico. Pero claro, muchas veces no tienes el tapón hermético en cuestión, te preguntas qué puedes hacer, y hay un truco que es muy sencillo y es muy práctico, y estoy seguro que la gran mayoría, como mínimo, lo vais a probar una vez
y a partir de esa primera vez lo vais a probar en diversas ocasiones, que consiste en que cojáis un puñadito pequeño de uvas pasas, tal cual, y cuando ya vayáis a guardar el vino espumoso, el champán, cava, los vinos gaseosos que hay por ahí, cojáis ese puñadito y lo introduzcáis dentro de la botella, que caigan las uvas pasas, y notaréis enseguida que a la superficie de estas pasas que metáis en la botella se va a adherir todo el gas. El gas tiene esa tendencia a unirse a la superficie de la pasa. De manera que, lógicamente, si encima tienes la precaución de tapar herméticamente la botella, con un tapón de estos herméticos, vas a conseguir que luego, al destaparlo, verás que hay una producción de gas, que hay de nuevo una salida hacia arriba, no lógicamente como la primera vez, no te quiero engañar, pero sí que notarás que eso es muy parecido a como era cuando originalmente abriste la botella, que no es esa cosa aguachada de casi nada de sabor y que, pues bueno, no tiene ninguna similitud al original. Ya os digo, puñadito de pasas dentro de la botella y guardado, aunque os tengo que decir que la mejor conservación es no guardar nada, no dejes nunca un culín, bébetelo a pura la botella, que así seguro que no vas a necesitar nada. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.